Hola a todos, soy Rebecca, su narradora. La historia de hoy aborda los desafíos que he enfrentado, particularmente con mi suegra, Emma. Ella es del tipo de persona que le encanta tomar el control y a menudo cruza los límites que mi esposo, Anthony, y yo hemos establecido, a pesar de que se lo recordamos constantemente. Honestamente, no siempre hemos hecho cumplir estos límites, lo que ha permitido que Emma influencie nuestras vidas mucho más de lo que habíamos planeado, aunque no era grosera ni despectiva. A menudo encontraba maneras sutiles de mostrar su insatisfacción conmigo, desde criticar mi estilo hasta comentar sobre las decisiones de Anthony. La lista de formas en las que ha ignorado nuestros deseos es larga, pero uno de los ejemplos más memorables fue nuestra boda. Emma se encargó de cambiar casi cada detalle, desde las decoraciones y flores hasta el pastel. Logramos mantener el lugar original, pero fuera de eso, parecía que estábamos de acuerdo con sus elecciones o perdiendo dinero. Cada vez que la enfrentábamos, insistía en que tenía mejor gusto y que sabía lo que era mejor. Su falta de respeto por nuestras preferencias fue tanto frustrante como dolorosa. Anthony luchaba por confrontarla, y como no se sentía cómodo cortando la relación, yo trataba de ignorar sus intromisiones. Por un tiempo, las cosas fueron manejables, hasta que Emma encontró nuevas formas de ejercer su influencia. Después de años de ahorrar, Anthony y yo compramos la casa de nuestros sueños. Me encantaba decorarla para reflejar nuestras personalidades, pero la reacción de Emma cuando la vio por primera vez fue todo lo contrario a agradable. Criticó nuestras elecciones, llamándolas baratas y sin gusto, y sugirió que deberíamos haber consultado con ella. Aunque ofreció mejorar nuestra casa a su gusto, nos mantuvimos firmes, expresando de manera tajante que ese era nuestro espacio para diseñar. Comparto esta historia con la esperanza de conectar con aquellos que puedan enfrentar luchas similares. No siempre podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos y proteger lo que es importante para nosotros. Yo ya estaba harta de que Emma impusiera sus gustos en nuestras vidas, especialmente en nuestra casa. Esta vez, Anthony y yo estábamos decididos a evitar sus interferencias, a pesar de sus mensajes constantes, llamadas y visitas sorpresas. Para celebrar la compra de nuestra casa, planeamos unas pequeñas vacaciones fuera del estado, un descanso muy necesario. Con nuestra casa vacía, un amable vecino, un caballero mayor, se ofreció a vigilar las cosas. Esperábamos un viaje tranquilo y sin contratiempos. Imagina nuestra sorpresa cuando nuestro vecino nos llamó para informar que había visto a 4 mujeres entrando en nuestra casa. Alarmados, pedimos detalles, y la descripción de una mujer coincidía de manera inconfundible con Emma. Confundidos e irritados, Anthony y yo teníamos que saber qué estaba pasando. Llamé a Emma de inmediato. Emma, ¿qué estás haciendo en nuestra casa? Nuestro vecino te vio a ti y a algunas personas entrar, le dije, tratando de mantener la calma. Su respuesta fue casual. Oh, estoy aquí con algunas amigas por 2 semanas. Solo somos 4. No te preocupes, no hay fiestas locas. Pensamos que sería bonito pasar un tiempo juntas. Además, tu casa podría necesitar un poco de cuidado mientras están fuera. Piénsalo como si estuviéramos cuidando la casa. Pero, ¿por qué invitar a gente sin avisarnos? Especialmente cuando estamos fuera, le pregunté, sorprendida. Relájate, solo estamos vigilando las cosas, me aseguró. Con los recientes robos por aquí, ¿no es mejor que tu casa esté ocupada? Tienes cosas de valor, y no querríamos que algo se perdiera, ¿verdad? Aunque sus palabras tenían algo de lógica, su método me parecía intrusivo e innecesario. Esta era otra ocasión en la que ignoraba nuestros límites, disfrazado de preocupación por nuestra seguridad. Su tono despreocupado y su excusa de cuidar la casa me dejó sospechosa. Era como si lo hubiera planeado con antelación. Saber que había entrado sin avisar con nuestra llave de repuesto me hizo estremecer. No pude evitar sentirme aliviada de que nuestro vecino la hubiera visto y nos llamara, o tal vez nunca nos hubiéramos enterado. Estaba agradecida por la vigilancia de nuestro vecino, pero mi gratitud se sentía vacía, aplastada por una sensación inquietante que no podía sacudirme. Compartí mis preocupaciones con Anthony, explicándole lo incómoda que me sentía con el hecho de que Emma trajera extraños a nuestra casa. Algo de todo esto no me encajaba, y me costaba entender sus motivos. Anthony lo tomó con calma, sugiriendo que al menos alguien estaba allí para cuidar nuestra casa y posiblemente evitar robos. Pero mis preocupaciones iban más allá de la seguridad. Emma tenía un historial de sobrepasar límites, y esto se sentía como otro caso evidente. Anthony intentó tranquilizarme, prometiendo que lo abordaríamos con ella cuando regresáramos. Reconoció que ya no podía evitar confrontar a su madre, especialmente después de esto. Entendía su dificultad, ya que Emma lo había criado sola,
pero no podía evitar sentirme ansiosa a pesar de su resolución. Al día siguiente, nuestro vecino nos llamó, lo que amplificó mis preocupaciones. Preguntó si todavía estábamos de vacaciones, y le expliqué el arreglo de cuidar la casa de Emma. Su respuesta me dejó helada. Dijo que había oído ruidos fuertes desde dentro, no los sonidos habituales de ocupación, sino algo que sonaba a trabajo de renovación. Anthony y yo quedamos sorprendidos, luchando por comprender qué podía estar haciendo Emma. Esta revelación trajo una claridad inquietante. Emma siempre había desaprobado mis elecciones de decoración, llamándolas sin gusto y diciendo que ella podría hacerlo mejor. Su repentino silencio sobre el asunto desde que supo de nuestra escapada ahora se sentía ominoso. Anthony se preguntaba si tal vez nuestro vecino se había equivocado, pero la mención de entregas de muebles y de ver a Emma y sus amigas trabajando activamente dentro de la casa disipó cualquier esperanza de que fuera un malentendido. Resultó que una de las amigas de Emma era decoradora de interiores, un detalle inquietante que confirmó nuestras sospechas. La idea de que se hubiera tomado la libertad de mejorar nuestra casa sin nuestro consentimiento me destrozaba. Tanto Anthony como yo estábamos en shock. Una mezcla de pánico y enojo se apoderó de nosotros. Agradecimos la vigilancia de nuestro vecino y le aseguramos que las acciones de Emma no estaban autorizadas, expresando la gravedad de la situación. Abrumados por la frustración y la urgencia, nos preparamos para cortar nuestras vacaciones y enfrentar la situación de frente. Declaré que las vacaciones habían terminado. Incapaz de soportar otro momento más de este viaje bajo la sombra de esta traición, Anthony compartía mi frustración, pidiéndome perdón repetidamente por las imprudentes acciones de su madre y desconcertado por su decisión de involucrar a amigas en su proyecto no autorizado, para evitar más destrucción. Enfrentamos la difícil decisión de involucrar a las autoridades. Aunque la idea de llamar a la policía sobre Emma era profundamente preocupante para Anthony, nos dimos cuenta de que era necesario para proteger nuestra casa. Con el acuerdo renuente de Anthony, pedí una verificación de bienestar a la policía, mencionando las alteraciones inexplicables reportadas por nuestro vecino y señalando que mi suegra estaba quedándose en nuestra casa con algunas invitadas. Dado el reciente aumento de robos, la policía tomó mis preocupaciones en serio. El informe que recibimos fue más impactante de lo que imaginamos. Los oficiales describieron nuestra casa en caos, con polvo y escombros de la demolición por todas partes. Mis decoraciones cuidadosamente seleccionadas estaban dañadas o completamente desaparecidas. Evidencia del total desprecio por nuestras pertenencias. Cuando regresamos, la realidad fue aún peor que su descripción, y verlo de primera mano me dejó inconsolable. Anthony, furioso pero sereno, se enfrentó directamente a los oficiales. Explicó que su madre había sobrepasado gravemente los límites al hacer cambios importantes sin permiso, dejándonos con daños significativos. La policía simpatizó con nosotros, reconociendo el costo emocional y financiero de estas renovaciones no autorizadas. Decididos a hacer que Emma asumiera las consecuencias, Anthony y yo acordamos presentar cargos. La policía fue comprensiva, ofreciéndose a iniciar el proceso legal y prometiendo más documentación del daño. Mientras tanto, organizamos que mi hermana vigilara la casa. A través de mi ira y angustia, Anthony permaneció firme, manejando cada paso con calma, siendo una fuente de fortaleza en medio del caos. Inmediatamente reservó nuestros vuelos de regreso, ansioso por abordar el desastre que Emma había dejado atrás. Una vez de vuelta, nos dirigimos directamente a la estación de policía, llevando fotos de nuestra casa antes y después de las renovaciones de Emma. Los oficiales, visiblemente horrorizados, nos aconsejaron tomar medidas legales formales. Mi frustración había llegado al límite. Estaba decidida a que Emma enfrentara las consecuencias de sus acciones. Decidimos confrontarla directamente en la estación, donde estaba detenida. Su respuesta, una mezcla de falsa inocencia y confusión, fue irritante, ya que afirmaba que solo había estado ayudando al imponer su gusto en nuestra casa. Anthony, tan enojado como yo, la desafió firmemente, dejándole claro que su desprecio por nuestros deseos y nuestra propiedad era inaceptable. Fue un momento de enfrentamiento que no podía evitar, y estábamos decididos a asegurarnos de que entendiera la gravedad de sus acciones. La defensa de Emma estaba impregnada de un sentido de derecho, afirmando que solo había estado tratando de mejorar nuestra casa, sin darse cuenta del caos emocional y financiero que había causado. Incluso se atrevió a criticar mi gusto, proponiendo arreglar todo si la liberaban.
completamente ajena a la magnitud de sus actos, pero nos mantuvimos firmes. Le informamos que ya no era bienvenida en nuestra casa y que estábamos presentando cargos por la destrucción que había causado. Solo entonces pareció entender la realidad de las consecuencias legales. El pánico se apoderó de ella cuando se volvió hacia Anthony, llorando y acusándome de villana por exigir responsabilidad, suplicando por su intervención. Sus intentos fueron en vano. Estábamos firmes en seguir adelante con la acción legal, asegurándonos de que Emma enfrentara las repercusiones de su intromisión. Ver que Emma finalmente comprendía lo serio de sus acciones fue un punto de inflexión. Anthony me respaldó sin dudarlo. Mamá, dijo con firmeza, Rebecca tiene razón. Al imponer tu visión en nuestra casa, cruzaste límites que no deberías haber cruzado. Esto fue demasiado lejos. Destacó su desprecio por nuestras decisiones y la traición a la confianza que representaban sus acciones. A pesar de los llamados emocionales de Emma y sus súplicas de indulgencia, Anthony no vaciló, subrayando la carga financiera que sus acciones nos habían impuesto. Frente a la realidad de una demanda y la tensión que ésta causaría en sus finanzas, Emma se derrumbó. Nunca había esperado un nivel tan alto de responsabilidad ni la posible pérdida de sus ahorros, pero su arrepentimiento repentino, lleno de quejas sobre dificultades financieras, hizo poco por conmovernos. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de hacer estos cambios drásticos, dijimos, viendo sus súplicas de última hora como otro intento de manipulación. La dejamos en la estación de policía y regresamos a casa, preparados para reconstruir el desastre que ella había causado. Poco después de ser liberada bajo fianza, Emma apareció en nuestra puerta, no invitada y llorosa, esperando reconciliarse. Anthony se mantuvo firme, reiterando nuestros límites y exigiendo no más contacto. Los intentos de Emma por recuperar nuestro favor solo reforzaron nuestra decisión de proteger nuestra casa y nuestra paz de más alteraciones. A pesar del daño, decidimos quedarnos en nuestra casa mientras esperábamos el resultado de los procedimientos legales. Finalmente, el tribunal falló a nuestro favor, ordenando una compensación sustancial de parte de Emma, quien evitó la cárcel por poco, pero fue condenada a cubrir nuestros costos legales también. El juez expresó su fuerte desaprobación hacia sus acciones, dejándola en lágrimas una vez más, aunque nuestra simpatía ya se había desvanecido. Finalmente, ella enfrentaba las consecuencias de su comportamiento imprudente. El círculo social de Emma, incluidos los amigos que habían respaldado su plan, rápidamente se distanció de ella, no queriendo asociarse con las repercusiones. Después del fallo del tribunal, Emma se acercó a nosotros llorando, suplicando perdón y lamentando sus problemas financieros, ahora empeorados por la pérdida del apoyo que Anthony le había brindado durante años. Él le había dado una asignación mensual, pero después de este proceso, tomó la difícil decisión de cortarlo. Las súplicas de Emma solo solidificaron su postura. Subrayó la importancia de aprender de las acciones de uno, añadiendo que su actitud de derecho le había dejado sin opción. Cuando Emma sugirió mudarse a nuestra habitación de invitados para recuperar estabilidad financiera y reconstruir la confianza, nuestra respuesta fue un rotundo no. Anthony dejó claro que ya no era bienvenida en nuestras vidas, señalando un periodo de no contacto para darnos el espacio necesario para sanar y reevaluar cualquier futura relación con ella. El shock y la desesperación de Emma fueron evidentes, pero, imperturbables, nos mantuvimos firmes en nuestra decisión. En los meses que siguieron, disfrutamos de una nueva paz, libres del juicio y las interferencias de Emma. Tanto Anthony como yo nos sentimos más ligeros y optimistas. Esta experiencia nos llevó a considerar hacer esta distancia permanente, visualizando un futuro libre de su control y drama. De ahora en adelante, buscamos apoyo y comprensión de quienes nos rodean, con la esperanza de que esta elección allane el camino hacia la vida pacífica y plena que siempre quisimos.